El día de hoy tenemos el honor de conversar con la doctora Andrea Martínez, una destacada abogada especializada en Derecho de Protección de Datos, de protección de propiedad intelectual, junto con una gran y amplia carrera en relación con el derecho corporativo. También tiene una vasta experiencia en el ámbito legal, pues Andrea ha asesorado a unas numerosas organizaciones en la implementación de la política de privacidad y en el cumplimiento normativo en Colombia. Su conocimiento profundo sobre la evolución de la regulación en la protección de datos y la propiedad intelectual, tanto a nivel nacional como internacional, la convierte en una voz autorizada para abordar desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas y los individuos en esta era digital actual. En esta entrevista exploraremos diversos temas relacionados con la protección de datos y la propiedad intelectual junto con la inteligencia artificial respecto a la evolución de las regulaciones, los retos en la implementación en la medida de la transparencia y la ética, junto con los riesgos de la privacidad y el cumplimiento normativo en el impacto de la inteligencia artificial. Además, discutiremos la importancia de la innovación responsable y las tecnologías emergentes en un contexto colombiano, así como casos de éxito. Ahora, pues los dejo con la doctora Andrea Martínez para que inicie una breve introducción sobre su perfil. Pues muchas gracias, Valentina, muchas gracias por esta invitación y por permitirme hoy hablar un poquito de estos temas que tanto me gustan, pero que nos interesan muchísimo, no solamente a los expertos que estamos en temas de propiedad intelectual, protección de datos e inteligencia artificial, sino a la sociedad en general, porque pues la inteligencia artificial no es como dicen algunos, está llegando, sino que la inteligencia artificial llegó desde hace mucho tiempo. De mí les cuento un poco. Yo soy socia y directora del área de propiedad intelectual y protección de datos de la firma Martínez Devia y Asociados. Soy abogada de la Universidad de los Andes y tengo un máster en Derecho Comparado enfocado a la propiedad intelectual de la Universidad California Western School of Law de San Diego, California, en Estados Unidos. Hace algunos años, cuando empezó la ley de protección de datos personales, más específicamente la ley 1581, que es el régimen general de protección de datos personales, me di cuenta que esta ley no solamente tiene un componente legal, sino un componente también muy importante frente a seguridad de la información, razón por la cual hace algunos años me certifiqué como auditora interna en sistemas de gestión de seguridad de la información, eh, ISO 27001. Más adelante, digamos, teniendo en cuenta la influencia que tiene el Reglamento General de la Unión Europea en todos nuestros países de Latinoamérica, al ser una de las legislaciones más fuertes que existe a nivel mundial, pues me certifiqué como profesional en privacidad de la información para la Unión Europea en una certificación que da la IAPP, que es la asociación de profesionales en privacidad más grande que tiene el mundo. Tengo más de 10 años de experiencia, tanto en sector privado como público, tratando temas de protección de datos y propiedad intelectual, tanto en Colombia como en Estados Unidos, y actualmente soy miembro de diferentes asociaciones, la Asociación Colombiana de Legal Tech, ALCO, la Asociación Latinoamericana de Privacidad, ALAP, la Asociación Internacional de Marcas, INTA. Actualmente me encuentro coliderando eh, el capítulo de privacidad de la IAPP en Colombia, eh, y hago parte también del Latam Women in Cybersecurity, WOMSI, que es otra asociación, y doy clases en diferentes universidades en Colombia, como la Universidad del Rosario, la Universidad Sergio Arboleda, el Externado, la Universidad de los Andes y la Universidad UCEMA en Argentina. Entonces, ese es un poquito mi perfil profesional. Muchísimas gracias, doctor. Es impresionante el recorrido, tanto jurídico como en temas de docencia que adquiere. Si le parece bien, iniciaremos con las preguntas para la entrevista. Sí, claro que sí. Ok, entonces, doctor Andrea, por favor, ¿nos puede comentar
cómo ha evolucionado la revolución en la protección de datos en Colombia en los últimos años con la integración de las tecnologías de inteligencia artificial? Pues digamos que actualmente en Colombia como tal no existe, y en la mayoría de los países a nivel del mundo no existe un marco regulatorio enfocado a la inteligencia artificial. Digamos que el más reciente marco al que estamos mirando, por así decirlo, es el Reglamento General de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Sin embargo, en Colombia tenemos una política pública, un documento robusto, que es el COMPES 3975 de 2019, que es sobre la transformación digital y la inteligencia artificial. Digamos que ese es como un gran documento que nosotros tenemos marco frente al tema de inteligencia artificial. Tenemos en este momento 7 proyectos de ley en nuestro Congreso. Tenemos el proyecto 5923, que lo que habla ese proyecto es sobre los lineamientos de políticas públicas para el desarrollo, el uso y la implementación de la inteligencia artificial. Tenemos el proyecto 9123, que habla sobre el uso responsable que se debe tener frente a la inteligencia artificial en Colombia. El proyecto 130 de 2023, que habla sobre la armonización de la inteligencia artificial con el derecho al trabajo de las personas. El 156, que es, bueno, que fue archivado, pero que trata temas muy importantes porque es relacionado con inteligencia artificial y protección de datos personales. Si bien era una reforma que se estaba planteando sobre protección de datos, habla sobre la inclusión y sobre el uso de nuevas tecnologías referente a datos personales. El 200 de 2023 se habla sobre los límites de la implementación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Eh, el 225 de 2024 es el tema de suplantación, o toca temas de suplantación a través de inteligencia artificial. Y el 255 de 2024, que trata un tema muy interesante, que es sobre los siniestros viales, la disminución de siniestros viales mediante el uso de inteligencia artificial. Digamos que estos son los proyectos específicos que tocan temas de inteligencia artificial. Sin embargo, en temas de datos personales, nosotros, aunque desde mi punto de vista debemos hacer algunas reformas en nuestra ley actual, sí pienso que Colombia en este momento tiene un marco normativo robusto que viene desde la Constitución Política en su artículo 15, que habla sobre el derecho al habeas data, y nuestras dos leyes de habeas data, que es la ley 1266 y la ley 1581, que es nuestro régimen general de protección de datos personales. La Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad que regula todo el tema de datos personales, ha sacado varios pronunciamientos sobre inteligencia artificial y ha sacado una guía sobre recomendaciones para aquellos que están haciendo usos de inteligencia artificial. Entonces, no es que estemos en cero. eh, Va más evolucionado, digamos, el tema de protección de datos personales, que inclusive se han presentado ahorita diferentes reformas o diferentes propuestas de nueva legislación. Pero yo creo que actualmente, aunque no tengamos una ley de protección de datos personales e inteligencia artificial, sí tenemos un marco que nos establece los lineamientos básicos sobre qué se puede y qué no se puede hacer con los datos personales, sin importar qué tipo de tecnología o inclusive si se están tratando datos de manera física. Entonces, tenemos un marco robusto que, nuevamente repito, desde mi punto de vista, sí hay algunas reformas que debe tener
ese régimen actual que tenemos, pero que sí tenemos unas bases muy sólidas para cualquier tratamiento que tenga que ver con datos personales, así no tengamos en este momento una legislación específica para el tema de inteligencia artificial. Ok, entiendo, muy interesante. Ahora le pregunto, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrentan los responsables del tratamiento de datos personales en Colombia frente al uso de la inteligencia artificial? Yo creo que esto no es un tema solamente de Colombia, yo creo que es un tema a nivel mundial pues para aquellos que están haciendo tratamiento de datos personales y usando sistemas de inteligencia artificial. El primero es que los sistemas de inteligencia artificial funcionan por la alimentación de datos, no solamente datos personales, sino datos en general. Pero cuando esta captura masiva de datos se da, muchas veces los responsables no están teniendo en cuenta el consentimiento del titular del dato. En Colombia, por ahora, la base legal para el tratamiento de los datos personales es la autorización. Si yo, como responsable, no tengo una autorización previa, expresa e informada por parte del titular, no podría hacer un tratamiento de esos datos personales a menos de que exista una justificación legal o una orden judicial para hacer ese tratamiento. Entonces, pues el primer desafío es eso, recolectar, tener la autorización previa, expresa e informada por parte de los titulares de los datos. Segundo, yo creo que los desarrolladores de estas inteligencias artificiales o estos sistemas de inteligencia artificial no están teniendo en cuenta pruebas de seguridad de estas aplicaciones o estos algoritmos que se están desarrollando. Entonces, los crean, los ponen sobre la marcha, pero previamente no están haciendo una identificación de los riesgos frente a seguridad de la información y de los riesgos y el impacto que puede crear estos temas de la captura de datos mediante los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos es lograr mapear inicialmente cuáles son los riesgos que la inteligencia artificial puede traer. Esto se puede hacer mediante matrices de riesgos enfocados a la seguridad de la información y mediante evaluaciones de impacto que puedan llegar a tener frente a los datos personales. Y también aplicar el tema de la privacidad por diseño y la privacidad por defecto, que no es otra cosa que, como decía ahorita, mapear los datos, el ciclo del dato, quiénes van a tener acceso a esos datos a través de la captura de estos por medio de los sistemas de inteligencia artificial y lograr identificar cuáles son los datos que se necesitan recolectar para el funcionamiento y los propósitos para los cuales están siendo creadas estas inteligencias artificiales y alimentadas pues por parte de los desarrolladores y los dueños de la inteligencia artificial. Otro tema que veo es el tema de la transparencia. Siento que ahorita los dueños de estas nuevas tecnologías o estas nuevas herramientas no les está haciendo fácil comunicar transparentemente para qué es que están haciendo el tratamiento o para qué van a hacer el uso de estos datos personales. Entonces, creo que uno de los retos que tienen es crear los mecanismos para informar de forma transparente y completa a los titulares de los datos para qué es que están haciendo su tratamiento, qué es lo que buscan con la recolección de estos datos. Esto se puede hacer a través de una autorización digital, se puede hacer a través de términos y condiciones claros, a través de políticas de tratamiento de datos personales claras, que creo que les ha costado un poco de trabajo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, porque lo que hacen son políticas muy extensas, autorizaciones muy extensas, que en últimas, de alguna manera, están viciando
el conocimiento del titular, porque nadie está entendiendo qué es lo que esos documentos están tratando de transmitir. Entonces, creo que el reto de transparencia y explicabilidad por parte de los responsables es un reto que se está creando en este momento, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Otro tema que veo es la calidad de los datos que están recolectando, ¿no? Si nosotros tenemos un dato errado, la respuesta que nos va a dar la inteligencia artificial, pues va a ser errada. Va a poder, muchas veces va a crear, puede crear discriminación y sesgo en los resultados que se está dando. Entonces, yo creo que este tema es un tema que hay que analizarlo bien y hay que analizarlo bien de cómo se están alimentando y cómo se están entrenando las inteligencias artificiales. Si lo están alimentando solamente un grupo de ingenieros o si por el contrario hay un grupo de profesionales especialistas en diferentes áreas, como por ejemplo ingenieros, abogados, psicólogos, hombres, mujeres, personas de diferente color de piel. Porque aunque esto para muchos no tenga sentido, esto tiene todo el sentido del mundo cuando tú vas a analizar cómo se está creando el tema de las inteligencias artificiales, porque la vivencia, la forma de interactuar, eh, las visiones que tiene un profesional de otro profesional es totalmente diferente. Entonces, el reto es la identificación de los profesionales que se necesitan para los resultados que se está buscando, pero que sea de una manera neutra y con diferentes visiones. Entonces, esto va a disminuir el riesgo de discriminación, de sesgos al momento de entrenar las inteligencias artificiales. Entonces, en conclusión, pues el reto que tienen es de poder identificar a los profesionales para hacer un buen entrenamiento de la inteligencia artificial. Doctora, y ahora que aborda ese tema de la transparencia, ¿nos puede explicar cómo pueden las empresas en Colombia garantizar esa transparencia y la ética en el uso de los algoritmos de inteligencia artificial que manejan los datos personales conforme, digamos, que esta normativa colombiana o en un marco internacional? Pues sí, digamos que el principio de transparencia consiste en básicamente que el titular del dato conozca qué es lo que se está haciendo con sus datos, conozca quién está haciendo el tratamiento de sus datos. Entonces, pues el mecanismo más eficiente, pues digamos el que se solicita aquí en Colombia, es que a través del consentimiento se explique al titular cuál es el tratamiento que se va a hacer de sus datos. Asimismo, que si estos titulares tienen alguna pregunta, tienen alguna queja, tienen algún reclamo, que estos responsables del tratamiento creen canales para que esos titulares puedan ejercer sus derechos. Puede ser a través de un correo electrónico, puede ser a través de un teléfono, a través de diferentes mecanismos que las empresas tienen ahora para que esos titulares ejerzan sus derechos sobre sus datos. La política de privacidad tiene que ser una política de privacidad adaptada a la realidad de las compañías, porque lo que estaba pasando hoy en día, yo creo que se ha disminuido un poco esta práctica, era que las empresas estaban haciendo un copy-paste entre ellas y cuando uno iba a leer el tema de el contenido de la política, se estaba dando cuenta que no era sobre la realidad del tratamiento que estaban haciendo las empresas, sobre la estructura que tiene una empresa. No es lo mismo el tratamiento que hace una empresa de sector salud a una empresa que puede estar en el área de marketing. Entonces, esas políticas deben estar adaptadas y deben ser reales frente a lo que cada una de las compañías está tratando o está implementando frente al tema de los datos personales. Entonces yo creo que es importante
que las compañías tengan una buena política, que tengan un consentimiento informado y conforme a las leyes de protección de datos personales de cada uno de los países donde se está captando el dato, que existan canales para que los titulares ejerzan sus derechos. Los avisos de privacidad también son muy importantes para cumplir con este principio de transparencia del que me preguntas. Y por otra parte, el tratamiento ético de los datos. El tratamiento ético de los datos va más allá del cumplimiento de una ley. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú, si eres una compañía que está siendo capaz de identificar o de crear inteligencias artificiales, de implementar inteligencias artificiales, y conoces la ley de protección de datos personales del país donde estás, y los principios básicos de tratamiento de datos personales. Pues digamos que, aunque la ley no lo diga, tú como compañía vas a poder implementar mecanismos de autorregulación que permitan que el titular en todo momento esté protegido, que los derechos del titular estén protegidos. Y para eso vas a tener que hacer una gobernanza de datos o un gobierno de datos a nivel interno. ¿Qué es un gobierno de datos? La identificación de los datos que tienes, la identificación del tipo de dato que tienes a nivel interno, cuáles son los derechos de los titulares, cuáles son los datos que están tratando, cómo los estás recolectando, cómo los estás usando, cómo los estás almacenando, si los estás transmitiendo o transfiriendo a terceros o no, cómo es la manera de supresión de esos datos. ¿Y por qué digo que esto es un tratamiento ético? Porque si tú sabes cómo está el dato, para qué es que lo tienes, pues más allá de ir de la ley, vas a poder implementar las medidas de seguridad necesarias para poder proteger esos datos. Entonces, tú, las compañías tienen que usar los datos, hacer el uso correcto de los datos, no solamente frente a la ley, sino frente a cómo puedo proteger yo el derecho de los titulares. Y la única manera de yo poder proteger de una manera adecuada el derecho de los titulares y los datos de los titulares, que en últimas, gracias a estos titulares que nos están prestando los datos, nuestras compañías están actuando y están teniendo y están pudiendo explotar estos datos, pues es mediante una buena gobernanza de datos. Entonces, ya no solo voy a cumplir con la ley, sino voy a hacer un tratamiento adecuado por medio de un gobierno adecuado de datos que lo que busca es proteger a el titular del dato como tal. Muchas gracias por la explicación. Ahora le pregunto, doctora, ¿qué riesgos específicos para la privacidad de los individuos plantea el uso de la inteligencia artificial y cómo pueden ser mitigados en el contexto de la normativa colombiana? Pues digamos que volvemos a lo mismo. Digamos que la normativa colombiana, ¿qué me dice a mí como responsable del tratamiento? Usted tiene un deber de hacer de hacer un buen tratamiento de datos personales. Para eso me tiene que implementar medidas, para eso me tiene que pedir el consentimiento, para eso me tiene que hacer un almacenamiento, una supresión, una recolección segura. Si eso no lo hace, pues va a poner en riesgo a el titular del dato. Entonces, como decía hace un momento, los riesgos que yo identifico es que no le están pidiendo a el titular el consentimiento previo, expreso e informado. Hay un monitoreo excesivo, porque hoy en día con el tema de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, pues ya el titular del dato está muy controlado. Un ejemplo de esto es, si yo me levanto en la mañana, tomo una foto, la pongo en una red social, ya la red social sabe con las personas que están dentro de la red social y la misma red social sabe a qué horas me levanté, qué ropa voy teniendo, qué actividades voy a hacer. Luego de eso salgo al parque, activo mi smartwatch y empiezo y con la aplicación de, no sé, pongámoslo, la aplicación para trotar. Ya entonces sabe que voy a trotar,
a la hora que voy a trotar, los kilómetros que voy a trotar, el ritmo en el que estoy trotando, el lugar, porque también tienen temas de geolocalización, el lugar donde estoy trotando, cuando subo, cuando bajo, que esto, digamos, me está monitoreando todo el tiempo, ¿no? Luego, después de eso, tengo conectado el smartwatch con, no sé, con Alexa. Entonces ya termino y entonces le digo al smartwatch que le diga a Alexa que ponga la música, ¿no? Entonces ya, ya saben cuál es la música que me gusta, ya saben cuándo estoy oyendo música, qué tanto tiempo estoy oyendo música. Entonces luego apago la música para irme a ver televisión. Entonces, digamos que todo empieza a conectarse. Entonces ya todos los dispositivos, todo el tema de inteligencia artificial y nuevas tecnologías está teniendo un monitoreo excesivo de mis datos, de mis comportamientos dentro de el Internet y dentro de todos los diferentes sistemas. Todo lo que yo le pregunto a un sistema de inteligencia artificial como ChatGPT, como Midjourney, como FlowGPT, como todo este tema, ya está identificando mis gustos, lo que está permitiendo a los dueños de estas inteligencias artificiales hacer un perfilamiento que puede ser un perfilamiento bueno para darme a mí una publicidad dirigida, para darme a mí un servicio específico de acuerdo a mis necesidades y a cómo yo me comporto, pero por otro lado, el riesgo que me está creando a mí es sobre la manipulación que pueden hacer con mis datos. La manipulación que se llama la inteligencia social, que es lograr que a través de mis gustos, de mi comportamiento, yo tome decisiones que no soy consciente que quiero tomar, pero por la manipulación y por el estudio que han hecho a través de mis datos personales, pueden lograr. Un caso muy conocido a nivel mundial, pues fue ese caso de Cambridge Analytica, que básicamente pues era el tema de la recolección excesiva de los datos personales, el perfilamiento que se estaba haciendo de cada uno de los usuarios de Facebook, que al final lo que iba a lograr era que yo tuviera afinidad con el candidato presidencial que en ese momento era Donald Trump, y que permitiera, digamos, que yo tuviera esa afinidad para lograr el fin final, que era el voto por Donald Trump, y que lo que dicen es que, pues gracias a todo este tema de la manipulación, gracias a los datos personales, pues se puede adquirir, digamos, una respuesta que se tenía, que era, pues que Donald Trump ganara las elecciones de Estados Unidos en su momento. ¿Qué otro tema está trayendo? Digamos que la inteligencia artificial es buena. Yo soy súper pro de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial ha permitido que en este momento nosotros tengamos menos costos en en ciertos procesos, que nos demoremos menos tiempo, que tengamos una mayor interconectividad a nivel mundial. Sin embargo, como las personas tampoco cuidan sus datos personales y todo el tiempo, por ejemplo, están compartiendo su iris, están compartiendo el tema de su reconocimiento facial o de sus rasgos característicos. Esto está llevando a un riesgo muy alto que es el tema de suplantación de identidad. Nosotros tenemos ahorita el tema de deepfakes, que tú oyes al Papa diciendo unas cosas, a la esposa de Petro diciendo otras cosas, a cantantes cantando otras cosas. Entonces, digamos, este riesgo de suplantación de identidad es muy alto. Entonces, pues eso es uno de los riesgos que la inteligencia artificial también nos está trayendo en este momento, que es la suplantación de identidad, los robos que se pueden dar bancarios, ahorita que muchas de las aplicaciones piden este tema de la inteligencia, perdón, del reconocimiento facial para entrar a Face las ID. diferentes aplicaciones. Entonces, digamos que esos son algunos de los riesgos que puedo llegar a identificar en este momento que nos puede traer la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en general. Ok, doctora. Y con base en esos riesgos, ¿qué estrategia recomendaría para que las empresas en Colombia cumplan con las normativas de protección de datos mientras implementan soluciones de inteligencia artificial? Pues digamos que todas las inteligencias artificiales antes de empezar a funcionar
deberían hacer un tema de evaluaciones de impacto, definitivamente, que era lo que les decía, que no es otra cosa que la evaluación del riesgo. Es muy chévere como es planteado ahorita el tema del reglamento de la inteligencia artificial de la Unión Europea, porque se basa en riesgo, ¿no? Hay aplicaciones que traen un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto y un riesgo que no es permitido y que no se puede usar la inteligencia artificial por el daño que le podría hacer a el titular de los datos. Entonces, yo creo que es muy importante las evaluaciones de riesgo, aunque las evaluaciones de riesgo, las evaluaciones de impacto, tanto en Europa como ahorita pues en Colombia, de acuerdo a lo que dicen las diferentes guías, solamente las deberían hacer los responsables del tratamiento de los datos. Yo creo que las evaluaciones de impacto también deberían hacerse por los encargados del tratamiento para identificar los riesgos y que se pueda disminuir, digamos, por medio de la aplicación de medidas de seguridad, no solamente tecnológicas, sino técnicas, sino tecnológicas, administrativas y humanas, se pueda, digamos, hacer un buen análisis de riesgo y prevenir, digamos, la afectación a los titulares. Lo segundo, yo creo que es importante incluir dentro de los procesos que están tratando datos personales a nivel interno, la visión de privacidad, la visión de la privacidad por diseño y por defecto. Porque muchas veces pensamos que solamente es el área jurídica o el área tecnológica que está involucrada con el tema de datos personales, pero resulta que el área jurídica y el área tecnológica no es solamente las únicas que están haciendo tratamiento de datos personales. La mayoría de las áreas de una compañía está haciendo tratamiento de datos personales. Pienso además que si bien en Colombia no es obligatorio la figura del oficial de protección de datos personales, y aunque nuestro decreto 1074 de 2015 dice que se debe tener un área o una persona que se encargue de dar respuesta relacionado con datos personales, como tal no dice que la compañía o que la organización o entidad pública deba tener un oficial de datos personales. Yo sí considero que si hay un líder a nivel interno de la compañía que esté pendiente todo el tiempo de cómo se están tratando los datos personales, que cuando se va a sacar una nueva tecnología o una inteligencia artificial esté pendiente del impacto que puede tener hacia los datos personales, pues ya va a haber un responsable a nivel interno de ese tratamiento pues, de datos personales. Creo que deben existir mecanismos de autorregulación, como les decía ahorita, un mecanismo de autorregulación son cláusulas de tratamiento de datos personales, son capacitaciones para el personal de datos personales. La capacitación muchas veces la dan por alto y lo que pasa es que uno de los riesgos más grandes que nosotros tenemos a nivel interno de las compañías son nuestros empleados. Muchas veces no es porque los empleados quieran cometer error o quieran robarse una base de datos o quieran mandar correos masivos y copia oculta o quieran hacer, digamos, uso de las inteligencias artificiales sin tener en cuenta la propiedad intelectual o la protección de datos personales o los riesgos que implican, sino que simplemente desconocen el, el adecuado tratamiento de los datos personales. Desconocen qué es una inteligencia artificial, desconocen qué es la protección de los datos personales, desconocen cuáles son los derechos de los titulares de los datos personales. Entonces yo creo que una de las mejores estrategias que puede tener una compañía es la capacitación a sus empleados sobre datos personales y en este caso sobre inteligencia artificial y datos personales, porque como les digo nuevamente, los empleados son uno de los riesgos más altos que nosotros tenemos dentro de las compañías. Otro tema es el tema de las políticas de minimización de datos. Yo creo que los datos muchas veces se recolectan por recolectar, ni siquiera sabemos cuáles son los datos que necesitamos. Entonces yo creo que las políticas de minimización de datos pueden ser una buena estrategia.
Las pruebas de tecnología y de seguridad de la información son básicas para saber qué tan segura está siendo. Y las políticas de incidentes de seguridad de la información enfocados al uso de inteligencia artificial son muy importantes, porque en este momento existen dos tipos de empresas: las empresas que ya fueron atacadas y las empresas que van a ser atacadas. Y una empresa es atacada no solamente la empresa como tal, sino los sistemas de la empresa. Entonces, lo importante es saber qué hacer al momento de que haya un incidente de seguridad, cómo entró ese incidente de seguridad, eh, si fue por medio de la aplicación, si es un software seguro, si no es un software seguro. Entonces, digamos que el tema de las políticas de incidentes de seguridad a nivel de compañía me parece que son muy importantes dentro de las organizaciones para prevenir los riesgos frente a datos personales. Ok, doctora. ¿Y cómo cree usted que está cambiando la inteligencia artificial las prácticas y políticas de protección de datos dentro de las organizaciones de Colombia, según esta normativa? Pues digamos que según la normativa no lo veo tanto, nuevamente porque pues no hemos tocado como tal temas de inteligencia artificial en nuestra normativa. Yo creo que la inteligencia artificial está cambiando las organizaciones a nivel interno en muchos aspectos. Las está ayudando a tomar unas mejores decisiones cuando el dato es correcto, las está ayudando a detectar anomalías por medio de la inteligencia artificial antes de que se crea, digamos, un riesgo para la compañía. Creo que está haciendo análisis predictivos. Este uso de inteligencia artificial puede prever y mitigar muchísimos riesgos, pero creo que también está siendo un reto para las compañías de innovar sus sistemas, innovar sus políticas y no quedarnos solamente en las políticas de antes que se tenían, sino que ya dentro de las políticas como organización y no solamente las políticas de tratamiento de datos personales, sino las políticas de seguridad de la información, las políticas de tratamiento de bienes intangibles o de propiedad intelectual están cambiando y ya no es solamente un tema físico y digital, sino un tema digital teniendo en cuenta la inteligencia artificial. Entonces yo creo que es un reto muy grande ahorita para las compañías entender qué es la inteligencia artificial e involucrar dentro de los diferentes documentos y dentro de las diferentes políticas y procedimientos que se tiene a nivel de organización todo el tema de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Ok, doctora, quería preguntarle cómo difieren las normativas de protección de datos en Colombia respecto a a las internacionales y qué impacto tiene esto en la adopción de tecnologías de inteligencia artificial en el país. Pues digamos que yo no creo que exista como que difieran la normativa colombiana con otras normativas a nivel internacional. De hecho, nuestra normativa es muy parecida a la normativa en su momento de España. Y de hecho, pues nuestra normativa adopta ciertas cosas del Reglamento General de la Unión Europea. Y no solamente Colombia, sino Latinoamérica en general. Nuestras legislaciones son muy parecidas. Las legislaciones en Latinoamérica son muy parecidas. Obviamente, como la colombiana, no habla del principio de extraterritorialidad de la ley, no menciona temas de nuevas tecnologías. Nuestra normativa es muy general. Pero yo creo que nosotros cuando hagamos nuestra reforma o hagamos unas inclusiones a la ley de protección de datos personales, pues vamos, digamos, a regirnos en muchos de los puntos que la Unión Europea toca ahorita. La Unión Europea habla de datos genéticos, la Unión Europea habla de nuevas tecnologías, la Unión Europea tiene un régimen muy fuerte en transferencias y transmisiones de datos internacionales. Entonces yo creo que más que diferir, yo creo que nos hace falta un poco complementar nuestra legislación frente a la legislación de, el Reglamento General de la Unión Europea en protección de datos personales. Nuestra legislación es una legislación muy general, no habla de nuevas tecnologías, no habla, digamos, del derecho a la portabilidad de los datos.
no habla del derecho a la oposición de los datos tampoco. Eh, no tenemos el derecho a la, perdón, sí, pues el tema de la extraterritorialidad de los datos tampoco lo tenemos. Entonces, yo no creo que difiera o choque con alguna de las normativas que existe a nivel internacional. Creo que sí se puede complementar un poco los puntos algunos puntos que nosotros no tenemos en la legislación colombiana, pero yo creo que estos puntos seguramente se van a tocar en estas nuevas reformas que se están proponiendo, estos nuevos proyectos de ley que se están proponiendo por diferentes entes para la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales en Colombia. Ok, ¿y qué papel juegan estas políticas de protección de datos en Colombia para fomentar una innovación responsable en el campo de la inteligencia artificial? ¿Las políticas de tratamiento de datos personales o cuáles políticas? Sí, de tratamiento de datos personales. No, pues o sea, nuevamente, nosotros tenemos, digamos, unas políticas muy generales, pero dentro de las buenas prácticas que las compañías deberían tener, pues una política es la que determina el paso de inicio de la aplicación de las nuevas tecnologías. Si yo dentro de una política establezco que se tiene que hacer unas evaluaciones de impacto, si yo dentro de una política establezco cuáles son los lineamientos que se deben cumplir a nivel interno para el adecuado tratamiento de datos personales, pues van a ser definitivas. Yo les voy a decir qué se puede y qué no se puede hacer y cómo como compañía voy a hacer un buen tratamiento de datos personales, no solamente frente a las nuevas tecnologías o al tema de la innovación, sino a todo el tratamiento de datos en general. Entonces, una política es la base para un adecuado tratamiento de los datos de carácter personal dentro de una organización. Y respecto a las tecnologías emergentes, ¿cuáles de estas tecnologías en el ámbito de la inteligencia artificial considera que tendrán el mayor impacto en la protección de datos en un futuro cercano en Colombia? Eh, ¿Cómo así? O sea, que cuáles tecnologías que están emergiendo ahorita van a Tendrían un tener. mayor impacto en la protección de datos. Pues digamos que todas las tecnologías que tengan que ver con recolección masiva de datos personales y van a tener un impacto porque ahí un poco ni las mismas tecnologías van a saber cuáles son los datos que están recolectando. Entonces, digamos que todas las tecnologías que impliquen una recolección masiva de datos son las que más impacto van a tener pues a nivel mundial frente a la privacidad y el tratamiento de los datos personales. Otras son las que hacen monitoreo constante de los comportamientos de los titulares. Creo que van a tener un impacto muy grande pues, para la privacidad y los derechos de los titulares de los datos personales. ¿Usted nos podría compartir algunos ejemplos de casos de uso exitosos en Colombia donde la implementación de la inteligencia artificial ha mejorado la protección de datos para las organizaciones? Pues digamos que no sé si la protección de datos, pero que la haya mejorado. Pero digamos, creo que hay herramientas seguras de inteligencia artificial frente a los datos personales y frente al buen uso de la inteligencia artificial. Yo creo que la EPM tiene un asistente virtual que se llama Emma Robot, que ha permitido, digamos, hacer y comprender y procesar ese lenguaje humano en forma de texto para poder responder a requerimientos de los clientes frente a las diferentes transacciones. Entonces, digamos que yo creo que esto es un buen ejemplo de inteligencia artificial que se está manejando en Colombia. Otra que se me puede ocurrir es una que se llama EI o Inteligencia Artificial R. Daniel, que está siendo usada por una empresa que se llama Fabricato,
que monitorea, gestiona y predice indicaciones de venta, clientes, entre otros. Esto lo que permite, digamos, es que la prestación del servicio hacia el cliente sea mucho más acertada a las necesidades del cliente. Entonces, digamos que esto lo que permite es que a través de un análisis del cliente como tal, se pueda hacer una prestación de servicio muchísimo más óptima. Y pues digamos hay otra en el sector financiero que, que se llama FIBOT, que lo que permite es identificar y generar constancias y certificaciones en el sector financiero, que esto permite, digamos, una automatización de procesos mucho más altos y un menos desgaste para el consumidor financiero como tal. Entonces, estas tres son las que yo vería en este momento. No sé si, digamos, frente a la protección de los datos, pero sí frente a un uso de los datos responsables en el uso pues, de inteligencia artificial y de tecnologías de la información. Y finalmente, doctora, ¿usted consideraría que el marco legal colombiano es suficiente frente al uso de la inteligencia artificial? Y en caso de no serlo, ¿qué aspectos deberían fortalecerse? Pues digamos que yo sí creo que el marco debe ser reformado, creo que se deben incluir nuevas tecnologías que no tenemos, aunque muchas de las personas que trabajan en datos personales, inclusive la misma delegatura en su momento, no ahora, dijo que era un marco general y que por tanto le aplicaba a todos los tipos de tratamiento que existieran en este momento. Yo sí considero que que hay que hablar de nuevas tecnologías, que hay que hablar que es una nueva tecnología, que hay que hablar de qué es la inteligencia artificial y qué se tiene que tener, porque no es lo mismo recolectar un dato masivo por medio de una inteligencia artificial que un dato físico o de forma física o usando tecnologías que no necesariamente hacen la captación de datos de forma masiva. Entonces, yo creo que es importante hablar de eso, creo que es importante hablar del derecho a la portabilidad de los datos, creo que es importante hablar de los datos biométricos, creo que es importante hablar de otras bases legales diferentes al consentimiento, porque pues ya el consentimiento no debería ser la única base legal existente. Entonces yo creo que estos puntos que son los que ahora se me vienen a la cabeza son puntos que se tienen que tener en cuenta para una nueva norma sobre protección de datos personales. Doctora, le queríamos agradecer de parte de Legal Crush el tiempo, la disposición y la actitud frente a esta entrevista, el conocimiento tan valioso que nos puede compartir en nuestro canal, pues gracias a eso hemos podido interpretar y conocer cómo no solamente ha evolucionado la revolución de la protección de datos en Colombia, sino cuáles son estos desafíos a los que se enfrentan los responsables de este tratamiento de datos, cómo se puede garantizar en parte también esta transparencia o la ética frente a la inteligencia artificial en este manejo de los datos, los riesgos y las estrategias que también empresas en Colombia pueden cumplir respecto a la normativa, que por más de que sea general, se tienen ciertos parámetros para establecer y proteger esta protección de datos y cómo es que se está cambiando constantemente las políticas de esta protección y las nuevas tecnologías emergentes con base a ello. Le queremos agradecer mucho por esta información que nos está compartiendo y por el tiempo que le dedica a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y espero que esta entrevista les sirva para aplicar en su diario vivir y proteger los datos personales. Muchísimas gracias, doctora. Que tengas un muy feliz día. Gracias. Ok, hasta luego.